Muy bien, muy buenas noches. Tengan ustedes, señoras y señores, en otro capítulo más, el 10º de Bocas del Tiempo. Y hoy con una poesía que tiene que ver con la resiliencia, digo bien, una palabra que está de moda, una actitud que está de moda en el pueblo paraguayo, sobre todo con lo que nos toca vivir, con el tema del COVID. Mucha gente haciéndose fuerte en tiempos de adversidad, que es lo que significa esa palabra. Por eso escogimos esa poesía en particular, una letra de una música. Realmente la música se llama Es muy dura la lluvia que va a caer, es una música de Bob Dylan, y sonaba esa música exactamente el día que él recibió el Premio Nobel de Literatura. Eso fue en el 2016, por justamente la calidad de sus letras y por revolucionar la música norteamericana a través de un contenido social de esas letras. Y esta música en particular tiene mucho de eso, habla mucho de las adversidades con las que la gente vive diariamente y que finalmente le da fuerza para salir adelante. Por eso quisimos escoger, porque nos parece que este momento que estamos viviendo como sociedad es oportuno para darle vida a esa palabra, resiliencia y esa actitud. Por eso saludo hoy a Renan Redsiegel. Hola Renan, ¿cómo estás? Hola, Muchas gracias por acompañar esa introducción con esa música de Bob Dylan que sonó esa noche allá en Estocolmo cuando él recibió el Premio Nobel de Literatura. Así mismo, buenas noches Andrés, buenas noches a nuestros televidentes. Un clásico de Bob Dylan, el gran Bob Dylan. Y hoy también traemos otras músicas ya de mucho antes, de unos años anteriores, de los más o menos 1600. A la pucha. También. Sí, sí, sí. Muy bien, muy rico culturalmente vamos a tener el programa esta noche. Una noche en la que vamos a hablar de dos temas interesantes, muy interesantes, y para eso presentamos el siguiente BTR. Plasma convaleciente, un tratamiento experimental que puede salvar vidas, con el objeto de dar un tratamiento a pacientes crónicos de la enfermedad. El Programa Nacional de Sangre recibe plasmas sanguíneos donados por personas que superaron el cuadro de coronavirus. Este tratamiento experimental se realiza en el país en el marco del ensayo clínico Terapia con plasma de convalecientes COVID-19. Se espera que transfundiendo el plasma de personas convalecientes a las personas con una COVID-19 pueda ayudar a mejorar su capacidad de combatir el virus. Hoy, en Bocas del Tiempo, conversaremos al respecto con el Dr. Óscar Echeverría, coordinador del Programa de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El IPS, reformas necesarias. Sobre otro tema igualmente relevante, el Dr. Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, nos hablará del rol económico del IPS en la pandemia, la necesidad del seguro de desempleo y otras reformas necesarias. Muy bien, y siendo así las cosas, presentamos a nuestro primer invitado de esta noche. Un gusto tenerlo, doctor, aquí en Bocas del Tiempo, el doctor Óscar Echeverría, médico del Programa de Donación de Sangre. Gracias por su presencia, doctor, muy amable. Muchas gracias, Andrés. En realidad es la primera vez que estoy, creo que va a ser una noche inolvidable. Bueno, ojalá que sí, y sobre todo que sirva, que llegue el mensaje que queremos dar hoy a la gente que donando sangre, y no solamente me refiero al tema COVID, no solamente el plasma convaleciente del que vamos a hablar esta noche, sino que toda donación de sangre facilita o posibilita salvar una vida, siempre. Entonces, esa sana costumbre que debemos tener los ciudadanos de donar sangre es importante en todo momento y sobre todo en tiempos como estos, doctor. Así mismo, es una cultura, la cultura cuesta construir, cuesta que ingrese, pero somos un país solidario, muy solidario, y más todavía en tiempos difíciles, y eso se nota, hay gente que responde al llamado, así que, bueno, esta noche vamos a ir dando algunas pautas y cómo se hace la donación, no solamente de plasma, también, y lo importante de sangre.
Sí, señor. Y para entender un poquito y poner en contexto de lo que estamos hablando, le pido al señor director que nos muestre algunas placas donde vamos a ir explicando exactamente qué es el plasma. Cuando una persona contrae un virus como el que ocasiona el COVID-19, su sistema inmunológico produce anticuerpos para combatir el virus y estos anticuerpos se encuentran en el plasma, la parte líquida de la sangre. El plasma que contiene estos anticuerpos contra la infección se llama plasma convaleciente, por eso hablamos de donación de plasma convaleciente. Doctor, si nos quiere explicar un poquito, antes quiero volver antes de pasar a la placa anterior, y le pido, doctor, que nos explique un poquito esa gráfica del tubito. Sí, en realidad eso es un tubo donde hay una sangre. La sangre está separada en sus diferentes componentes. La parte de arriba, la parte líquida, amarilla, ese es el plasma. En el plasma se encuentra flotando anticuerpos que son del sistema de defensa, otras proteínas, sobre todo de la coagulación, alimentos, hormonas, una serie de sustancias. Posteriormente, entre el plasma hay una pequeña coloración, una raya de coloración blanca, que son los glóbulos blancos para nuestra defensa también. Y por último, la parte de glóbulos rojos que sirven para el transporte de oxígeno. Bien, perfecto. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene el plasma en la siguiente placa? Vamos a ver cómo se obtiene el plasma. Ahí está, se extrae de la sangre de un paciente recuperado como una donación normal. El plasma contiene los anticuerpos que ayudarán al paciente que recibe la donación. ¿Tiene riesgo para el donante?, se pregunta, doctor. Los riesgos son mínimos. Lo que podría dar es cuando una vez retirada la aguja de la vena puede dar un pequeño sangrado o puede teñir la piel. Eso es un hematoma, un moretón. Todo eso es reversible. En realidad la colecta de plasma, que es la que se está insistiendo en este momento, como no hay pérdida de glóbulos rojos, el cuerpo humano tolera mucho mejor. Perfecto, perfecto. ¿Y quién puede donar? Es la siguiente interrogante que aparece. A ver si tenemos esa placa también, por favor. Si sos paciente recuperado de coronavirus, podés ayudar a una o más personas que están afrontando la enfermedad. ¿Cuánto tiempo luego de la curación puede donar plasma? 14 días después y hasta 30 días después de hacerse, doctor, la segunda prueba, claro, que sale negativa, ¿verdad? El alta. El alta, exacto. El alta, exactamente. Sí. Entre esos 14 y 30 días, decía aproximadamente 15 días. Claro, 16 contamos. 16 días. Pero, doctor, esto significa que, por ejemplo, uno dice, a ver, ¿quiénes pueden donar? Y el que se curó de COVID. Así y mismo. uno mira las estadísticas del ministerio, y enseguida vamos a estar con el informe del ministerio a propósito del día de la fecha. Y dice, bueno, 17.000 personas infectadas, 9.000 recuperadas. Entonces uno hace la diferencia, le resta a los fallecidos y tiene la gente que se recuperaron, ¿verdad? Sí. Y de esos recuperados no todos pueden donar por esa limitación en el tiempo, ¿verdad? Así mismo. A nosotros nos interesa en cada reporte que da el ministerio día a día, cuando dice tantos recuperados, que generalmente va entre 50 y 80. Entonces, nuestra promoción tiene que ir enfocada a esas personas. Claro. Y tienen 15 días o 16 días para ser más exacto, desde que le da el alta para poder donar. Después vamos a seguir ahondando un poco porque hay otras excepciones aparte del tiempo, qué tipos de personas pueden donar. Los puntos de donación, a ver si tenemos en pantalla también cuáles son los lugares a donde la gente puede ir. En Asunción, el Centro Nacional de Servicios de Sangre, CENSA, que es del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y en Ciudad del Este, el Hemocentro del Hospital de Clínicas. Son dos lugares en todo el país donde la gente puede estar, doctor. Se agregó hace una semana el Hospital Central del IPS. También.
Entonces en Asunción serían 2 puntos. El de Ciudad del Este, como está señalado ahí, y el de Encarnación, que hace unos pocos días que comenzó también a colectar. Y doctor, si una persona tuvo COVID, nos está viendo y toma conciencia de la importancia de donar el plasma convaleciente, está dentro del plazo, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde llama? Pues no creo que la gente vaya directamente a un lugar de donación. No, le pedimos que llamen porque hay que agendarle para que no haya aglomeración de personas. Exacto. Se le cita en cualquiera de esos lugares en el tiempo que corresponde. Tienen que llamar al Programa Nacional de Sangre 205-840 o al celular 0981 42 3302. A ver si repite, doctor, por favor. 205-840 Sí. es línea baja, 0981 42 3302 celular. Hay una aplicación en el celular que es doymisangre.com y también el mail del programa pnsangre2004@gmail.com. Perfecto. Entonces tiene varias vías por las cuales comunicarse y ahí le van a decir día y hora y lugar, Claro. de acuerdo a su situación geográfica. Si me permití un Sí, por pequeño supuesto, doctor. aviso a la gente que está agendada, que está registrada, es que nosotros a medida que va llegando su tiempo de colecta, nosotros nos vamos a poner en comunicación. Muchos de ellos vuelven a llamar creyendo que no están registrados porque nadie le pasó ningún mensaje. O sea, son personas que recientemente se curaron, entonces tienen que esperar ese periodo de tiempo necesariamente para ingresar en el periodo exacto de colecta. Perfecto, perfecto. Bueno, aprovechemos y acaba de salir el informe del Ministerio de Salud con respecto al día de la fecha. Y ahí tenemos, dice, procesamos 3.066 muestras, una cantidad importante de muestras procesadas, 800 positivos. 800 positivos. Si no me equivoco, es la mayor cantidad de positivos para un solo día. 798 casos son comunitarios y 2 del exterior, todos están aislados. Lamentamos informar 10 fallecidos, dice el Ministerio, totalizan 358 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. 398 están internados, 87 de ellos en UTI, subió en cantidad de 2 los que están en terapia intensiva con respecto al informe de ayer. 260 recuperados, sumando 9.981. Este es un número, doctor, que a usted le interesa. Sí. 260 recuperados. Así mismo. Una cantidad importante. Por supuesto que comparativamente con la cantidad de contagiados es muy inferior, casi 4 veces menos. En total de confirmados suman 19.138. Bueno, entre los fallecidos, que son 10, hay 5 personas de Alto Paraná, hay otras 5 de Central, solamente de dos localidades, de 2 distritos, digamos, un departamento que es Alto Paraná y el otro departamento Central. Se reparten estos 10 fallecidos por mitades, 5 y 5. Bien, muchas gracias. Ese es el informe entonces un poco más alentador que el de ayer, doctor, que eran 22 los fallecidos. Ayer fue récord en materia de fallecidos, hoy probablemente es récord en cantidad de contagiados, pero de todas formas uno prefiere que haya contagiados y no fallecidos siempre. Así mismo, sí. Bien, bueno, a ver, doctor, decíamos también que para que la gente done sangre hay algunas otras excepciones más allá de solamente el tiempo que pasó desde que le dieron el alta. Por ejemplo, mujeres con hijos, sí, que hayan tenido hijos. Ese es lastimosamente una recomendación internacional. Las mujeres embarazadas durante el parto o cesárea, hay un pequeño pasaje de sangre del chico del feto a la madre, y eso puede causar una producción de anticuerpos contra esas proteínas. Una vez que se utilice el plasma de esa mujer que estuvo embarazada y se le transfunde al paciente, ese paciente puede llegar a tener una complicación severa pulmonar. Justamente el pulmón es el órgano blanco preferentemente del coronavirus. Entonces,
Hay una recomendación internacional de que no se extraiga plasma a las mujeres que tuvieron hijos en algún momento de su vida. No es el embarazo durante su cuarentena, sino en algún momento de su vida. Por más que sea una mamá que tenga hijos adultos, hijos grandes, ya sí, está fuera de la posibilidad. Está fuera de la posibilidad. Yo lo que quiero recalcarle es que si bien esa mamá no puede donar, ella es la que más contribuye a traer donantes. Contribuye convenciéndole al marido, a los hijos. Y sí, es la que tiene la última palabra en la casa siempre, doctor. Siempre. Entonces, yo le insto a esas mamás que, por más que no puedan donar, sigan ayudándonos en promocionar la donación de plasma y de sangre. Eso va a ser una ayuda tremenda y lo están haciendo. Así que... Eso le iba a preguntar, doctor, ¿cómo está? Esto es relativamente nuevo, creo que no tiene un mes o se está cumpliendo un mes de que empezaron con esta tarea, ¿verdad? El 3 de agosto. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Responde la gente? Hay respuesta. Lo que queremos es que esto permanezca en el tiempo. Esto no va a terminar en 2 o 3 meses. La gente a veces se cansa de la invitación. Pero tenemos que seguir, tenemos que tener tanto buen stock de sangre como de plasma. Cuanto más plasma tengamos, vamos a tener más diversidad de grupos sanguíneos, porque también el plasma se necesita transfundir en forma compatible. Entonces, en algún momento nos vamos a quedar sin grupos un poco más raros, como B o AB. Entonces nos va a costar conseguir ese plasma para poder transfundirle a ese paciente que está necesitando. Y en números concretos, doctor, ¿maneja la cifra de gente que fue a donar o que estuvo predispuesta a donar? Yo sé que en muchos de los casos, como no se le puede obligar a la gente, porque eso es una cuestión legal y hasta derecho de la gente, nadie le puede negar a donar, pero el ministerio, digamos, como dijo usted, le invita, le llama, le busca, le pregunta si quiere donar. ¿Hay gente que accede? ¿Qué cantidad tienen registrada hasta ahora? Nosotros tenemos registrados 453, creo que fue esta mañana, donantes que están registrados. Esos todos están en diferentes periodos de tiempo para donar. Nosotros les vamos a ir agendando de a poco para que vayan acercándose a donar. Tanto la donación habitual de sangre, porque ahí se obtiene una unidad de plasma, como la donación por aféresis, se llama el equipo que vimos ahí en el film, cómo se extrae el plasma. Entonces, en cualquiera de las dos formas es totalmente válido, va a servir. Así que se está con el plasma que estamos teniendo en esos, sobre todo lo que es Asunción, Ciudad del Este y Encarnación empezó hace muy poco. Se inició el intercambio de volúmenes de plasma de acuerdo a los grupos, porque hay faltante en alguna zona, entonces se va el funcionamiento de la Red Nacional de Sangre. Se van compensando, digamos. Se van compensando. Doctor, a mí me gusta mucho ponerle un poco números a las cuestiones, incluso a las sociales, para entender un poco algunas cosas. Si usted dice que hay aproximadamente 450 personas que están en la lista, algunos ya donaron y otros están en la lista, y si uno dice, bueno, son 9.000 los recuperados, y uno dice 50% de los recuperados son mujeres, 50 son varones, para hacer números gruesos. Las mujeres generalmente son de edad de tener hijos, es decir, ellas quedan eximidas de poder donar. Entonces quiere decir que hay aproximadamente 4.000, 4.500, entre 4.000 y 5.000 personas posibles donantes. Y de esos 450 quiere decir que estamos hablando del 10% de todos los que pueden donar, donaron. ¿O estoy errado en mi cálculo? En realidad tendríamos que calcular personas que se recuperaron
a partir Es cierto. del 3 de agosto. Claro, tiene razón. O desde el 18 de julio, 19 de julio. Ahí ya no entra en el periodo. Pero el 3 de agosto comenzaron a recibir. Bueno, sí, está bien. Son 16 Así días mismo, para así atrás mismo. desde el 3 de agosto. Sí. Y bueno, y entonces ese 10% va a subir mucho más. Va a subir mucho más. Va a subir mucho Sí. más. Estamos viendo esto. Como dijo usted, un pueblo solidario. Estamos bien, hay una respuesta importante. Muchas veces las crisis hacen que las personas se paralicen. Yo creo que al contrario, esta crisis está motivando a la gente a querer ayudar a la otra persona. Cierto. Eso es parte de la construcción de una ciudadanía. Muy bien. Y a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el doctor cuánto cuesta este experimento que puede salvar muchas vidas en Paraguay. Vamos con Renan, nos va a deleitar con un tema nuestro virtuoso violinista, y a la vuelta de la pausa seguimos conversando con el doctor Óscar Echeverría del programa de sangre sobre el plasma convaleciente. Muy bien, Renan Rexiegel con su violín en una noche muy linda, fresca. Hay que cuidarse con los problemas respiratorios que sacuden a este país. Es importante tomar las precauciones del caso. Doctor, hablábamos de costos. Seguimos conversando con el doctor Óscar Echeverría, que es médico del programa de sangre del Ministerio de Salud. Tema costo. ¿Cuánto le cuesta al Estado paraguayo tomar de un ciudadano el plasma convaleciente, en promedio? Sí, esta colecta de plasma sí se realiza a través del equipo que estuvimos mirando. El equipo funciona cuando se le agrega unos kits. Cada kit es para un donante y eso tiene un valor de 2 millones de guaraníes. Lo que la meta de alcanzar de este ensayo clínico que empezó en la Facultad de Medicina fue lo que construyeron este protocolo de trabajo. ¿En clínica? Sí, clínica. En el Hospital de Clínica, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, y posteriormente se agregó el Ministerio de Salud. Entonces, de manera que ingresen hospitales de referencia de atención a COVID por parte del Ministerio de Salud, que se inició con 7 hospitales, ahora estamos más de 11 hospitales que están recibiendo plasma a pacientes con COVID. ¿Y eso, doctor, tiene alguna diferencia de costo entre el método que usted nos comentaba de la féresis y el método tradicional de separación? ¿Uno es más barato, el otro más Claro, caro? la colecta convencional de sangre, donde se obtiene siempre un volumen de plasma, es mucho más barata, con el inconveniente de que de un donante se extrae un volumen de plasma. Con la otra forma de colecta se obtienen 3 volúmenes de plasma. Y hay que tener en cuenta que cada paciente tiene que recibir 2 unidades de plasma. Entonces se saca mayor provecho a cada donante. Te había dicho, la meta del ensayo es llegar a transfundir a 200 pacientes, parar el estudio y comenzar a analizar para dar resultados y hacer comparaciones con ensayos posteriores. ¿Y en cuánto estamos ahora en ese camino, doctor? Estamos más de 50
Para el cierre de agosto se tenía 49 pacientes transfundidos, 28 están todavía internados, están estables, un solo donante ingresó a terapia y 21 pacientes ya fueron dados de alta en buenas condiciones. Estamos hablando de gente que recibió el plasma. El plasma. Sí. Pero todavía no hay, digamos, un estudio científico que pueda concluirse al respecto, ni siquiera a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, el inconveniente es que no se estaban cumpliendo todo el protocolo propuesto al inicio por presión misma de la pandemia y de los fallecimientos. Se comenzó a transfundir también a pacientes que estaban en terapia. Algunos trabajos demostraron de que esos pacientes, al ser transfundidos, algunos de ellos empeoraban debido a que había un estado inflamatorio severo y en el plasma hay muchas proteínas que pueden contribuir a empeorar la situación del estado inflamatorio. Entonces, nosotros iniciamos, el protocolo está escrito de una intervención, o sea que transfusión de plasma en forma temprana. Paciente que se interna por algún factor de riesgo o algún signo de alarma, se interna en sala, ahí ya tiene que ser transfundido, justamente para evitar que ingrese a la terapia. Bien, quiere decir que una sola persona de los que recibió el plasma pasó a UTI. Las demás o han sido dadas de alta o siguen internados pero en forma estable. Estable, sí. ¿Y qué pronóstico tiene la persona que está en UTI? No tengo ahora mismo el parte. Son dos grupos, nosotros nos encargamos de promocionar y ver la colecta y hay otro grupo que se encarga de la parte de transfusión. Quiere decir que con la experiencia que hubo en otros países, incluso errores de repente que se pudieron haber cometido, ustedes toman toda esa experiencia, hacen un protocolo y finalmente hacen una conclusión, la que recién se va a dar cuando lleguen a 200 pacientes implantados. Hay que tener en cuenta este grupo de la Dirección de Investigación de la Facultad de Clínica, fue asesorado por expertos italianos, se hicieron teleconferencias con la gente de España, por eso es que el protocolo es un poquito diferente a los que iniciaron al comienzo de la pandemia. Doctor, y hablamos ya de la gente que puede donar, la gente que puede recibir. ¿Hay alguna limitación en materia de edad, en materia de gravedad de la enfermedad? ¿En algún momento sí, en otro momento no? Hay limitantes como por ejemplo el hecho de que ya esté en terapia y esté intubado. Ahí ya no puede recibir. Ahí ya no puede. El trabajo está dirigido a adultos, o sea, mayores de 18 años. No está dirigido a niños. ¿No está dirigido porque es parte del protocolo o porque no se recomienda médicamente? Es parte del protocolo y de lo que se leyó, la mayoría estaba dirigida a personas mayores. Hay que recordar que hay mucha diferencia, con esta pandemia hay mucha diferencia llevar muy mal el caso de coronavirus de acuerdo al grupo etario. Entonces se dirigió al grupo etario que está más comprometido. Claro. Bueno, y eso de alguna manera también limita la cantidad de gente que puede recibir. Conste que en Paraguay son muy pocos los niños. Leía el otro día una estadística del Ministerio de Salud, decía 424 niños de 0 a 9 años estaban contagiados. Esa gente, no, ese sector, esa franja etaria no puede recibir entonces plasma convaleciente. No puede recibir. Doctor, ¿y qué otra limitante tiene la gente? Solamente su cuadro clínico. Sí, que no esté en esa etapa temprana de internación. Tampoco el plasma no se puede tomar como una profilaxis. O sea, aquella persona que está en su casa y no quiere contagiarse, que reciba el plasma. Eso tampoco no hay trabajo que demuestren eso.
El hecho de estar con el diagnóstico, pero está en su casa, tampoco es recomendación de este protocolo realizar tratamiento ambulatorio. Tiene que estar en un centro de salud en el cual no solamente reciba el plasma, sino tiene que tener un seguimiento de ese paciente, desde el punto de vista clínico y laboratorial. Entonces, no es solo el hecho de transfundir y ya olvidarnos del paciente, sino se le hace un seguimiento, porque eso nos va a ayudar a llegar a una conclusión cierta. Perfecto. Doctor, usted es funcionario de IPS también, es médico de IPS. Jubilado ya. Jubilado. Sí. ¿Y qué opinión tiene del sistema integrado de salud? ¿Qué consecuencias tiene? Hoy estuvimos hablando mucho en La Lupa con respecto al caso del doctor Domínguez, Sí. que bueno, finalmente falleció y le quedó a la viuda una deuda muy importante con la institución en la que estuvo 30 días internado en UTI, una institución privada. Entonces ahí surge quién le protege a los que nos protegen, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Tiene que haber el hecho de la salud integrada, se habló mucho y desde hace mucho tiempo sobre eso. Yo creo que es la solución para muchos casos, pero aparte de eso, tiene que haber algún tipo de protección a aquellas personas que están trabajando, cuidándonos, sobre todo en este periodo de tiempo donde el trabajo lleva un peligro de vida cierta. Sí. En todos los países hay porcentajes muy elevados de grupos de personas que se enfermaron y fallecieron. Y el grupo de sanidad, no solamente el médico, sino completo, el grupo de sanidad, que eso va desde el portero, el que maneja la ambulancia, la gente que limpia. Tiene que estar, o sea, el Estado tiene que velar para la seguridad de esa persona, que cuando se infecte por la misma pandemia tenga que tener algún tipo de asistencia. Y de seguro. Y de seguro. Perfecto, doctor. Muy agradecido con su presencia. Realmente es una de las tantas esperanzas que tenemos los paraguayos, que este experimento, entre comillas, funcione y que finalmente de la gente recuperada se pueda sacar ese plasma convaleciente que ayude a otros que están infectados en este momento. Así que le deseamos todo el éxito del mundo en su labor, doctor, y muy agradecido de nuevo por su presencia. Muchas gracias. Este tipo de espacio contribuye a que nosotros promocionemos e invitemos a la gente a que se anime a donar. Sí, señor. Y estamos a sus órdenes para lo que necesite comunicar, como siempre, responsablemente lo hacemos. Muchas gracias. Muy bien, el doctor Oscar Echeverría, entonces, hablando del plasma convaleciente, y si usted tuvo y lo tuvo o le dieron alta en los últimos 15 días, puede acercarse, no hace falta que espere que le llamen, usted puede acercarse y darle una manito al que hoy está pasando por lo que usted pasó hace 15 días. Nos vamos a una pausa, pero antes escuchamos a Renan Rexiel. Muy bien, gracias Renan. Ahora estamos con el doctor Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, para conversar un poco del rol del IPS en esta pandemia. Un rol que tiene que ver con el área de salud, pero que también tiene que ver y mucho con el área económica, porque en verdad cuando uno entra a mirar esos números que el IPS aportó al mercado, al circulante, a la gente directamente,
son números importantes y que muy probablemente se sintió en la circulación del dinero. Buenas noches, doctor. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Siempre lo molestamos, lo invitamos y encontramos una acogida favorable de su parte. Por eso valoramos mucho su tiempo y su capacidad de comunicar también. Bueno, muy buenas noches. Gracias, al contrario, por la oportunidad de hablar con la gente a través del programa. Y bueno, rendir un poco cuentas de lo que hicimos en ese contexto que mencionaste del protagonismo del IPS y la importancia del IPS en materia de proveedor de efectivo. Como yo siempre digo a nivel coloquial, el SAI que llega a la gente, que es tan importante en este momento, el IPS ha tenido un rol fundamental. Un SAI, pero que si uno suma, es una cantidad considerable. ¿Cuánta plata cree usted, doctor Pedro Halley, que en el tiempo de la pandemia, digamos desde marzo hasta aquí, o si quiere dar números directamente 2020, cuánta plata inyectó al mercado el Instituto de Previsión Social? Mira, desde el primer pago de la compensación económica por suspensión de contrato, que es el producto estrella, digamos, que IPS gestiona en este tema en esta época de pandemia, el primer pago se hizo en el mes de mayo. Hoy ya estamos en el cuarto pago, agosto. Hemos acreditado 309.000 acreditaciones a cerca de 200.000 personas, trabajadores formales asegurados en IPS que quedaron sin ingresos. De la noche a la mañana, suspensión de contrato, 0 ingresos, por un valor total de, redondeando, $44 millones a hoy. Esa es la inyección de capital que el IPS hizo a través de la compensación económica. Solamente en ese rubro. En ese nomás. A ver si podemos fijarnos un poquito en la placa, donde justamente están detallados estos números, doctor, si es tan amable de explicarnos un poquito allí. Habla del subsidio COVID-19, habla de la compensación, y dentro de la compensación está el primer pago, está el segundo pago, el tercero, y en este momento estamos en el cuarto pago. Claro, el cuarto pago de agosto, a hoy realmente estamos hablando de, no es 44.000, hay un error ahí en la transcripción, 44.000 pagos por ese valor en dólares, que es 7 millones, y bueno, y representa ya... 48 millones de dólares. Exactamente. Solamente el cuarto pago. El cuarto pago representa 48.242 millones de guaraníes. Pongo en dólares porque cuando hablamos guaraní a ese nivel se nos pierde la dimensión. La dimensión. Cierto. Son 7.434.000 dólares. El cuarto pago. En total ya llegamos a 44 millones de dólares redondeando. Eso es la compensación económica. Y ahora estamos empezando a gestionar desde hace una semana 2 beneficios más que el Estado nos entregó también a título de asistencia al trabajador en situación de pandemia, digamos, que es el subsidio de reposo al trabajador no positivo, pero en aislamiento preventivo. Por ejemplo, acá en el grupo de trabajo hay un positivo, uno de los muchachos, entonces todos vamos a aislamiento. Claro. Aislamiento quiere decir 0 ingresos, sin salario, porque no trabajás. En ese caso el Seguro Social te paga una suma por 14 días, que es el aislamiento que recomiendan los médicos de un baremo de IPS, para ir a guarecerte, digamos, por 14 días y evitar contagio. Durante la cuarentena. Pero eso, doctor, ¿está en la carta orgánica del IPS? ¿Está en el contrato con su asegurado o es algo adicional, excepcional? No, no está en la carta orgánica del IPS. De hecho, la compensación económica tampoco está en la carta orgánica. De hecho, hoy nosotros, en puridad, IPS está haciendo asistencialismo. ¿Por qué? Porque recibimos un dinero del Estado. No hubo contribución previa del trabajador beneficiario, entonces le estamos entregando un beneficio, estamos haciendo de pasamanos de un dinero entregado por el Estado al IPS, 100 millones de dólares, ya gastamos 44 millones, le entregamos a razón de 1.096.000 per cápita mes. Sí. Ese dinero nos surge de un derecho previsto en la Carta Orgánica del IPS. Por eso te decía al comienzo, realmente lo que estamos haciendo nosotros es un seguro de desempleo de hecho.
de Correcto. hecho. Doctor, pero esos 100 millones de dólares que el Estado le dio al IPS para gastar en este tema, ¿va a cuenta de una deuda que el Estado tiene en IPS o no? Sí, efectivamente. Pero entonces IPS está gastando su dinero. Y bueno, recibió un dinero llamado 100 millones de dólares que tiene el rótulo de primera amortización o primera cuota de una deuda de 500 millones aproximadamente, la deuda histórica del Estado con el IPS. Recibimos 100, pero por imperio de la ley de emergencia sanitaria, esa cuota ya tiene una destinación predeterminada, que es pandemia. Y podría cuestionarse, ¿verdad? Que yo te debo, yo te pago, pero ya te digo en qué vas a gastar. Claro. Podría cuestionarse desde un punto de vista, no sé, doctrinal, etcétera, pero en este momento en que la gente necesita recibir ese dinero, lo peor hubiera sido recibir esa plata y no destinarla a la gente. Yo creo que está bien que el Estado haya dispuesto canalizarlo hacia la gente. Totalmente. Y eso significa que de alguna manera no hay experiencias anteriores que el IPS haya pagado a una persona, ni va a haber futuras. Supongamos que superamos esta etapa del COVID, se normalizan las cosas y una empresa le suspende el contrato por A o B motivo diferente al sanitario a un empleado. No es que esto va a quedar como una costumbre o como una situación de hecho del IPS que va a tener que compensar a todo trabajador con contrato suspendido. Esta es una cuestión excepcional. Es excepcional y es coyuntural mientras esté en vigencia la ley de emergencia sanitaria, 31 de diciembre de este año, creo que, ¿verdad? Ahora bien, el seguro de desempleo, que de hecho lo estamos ejerciendo ahora a través de esta gestión, no existe en la legislación previsional. Existe en esta ley de emergencia sanitaria y en su reglamentación administrativa y en los procesos que debimos armar rápidamente para poder gestionar este pago. Un trabajo muy meritorio de mucha gente que está ahí en el anonimato del día a día en IPS, pero que está rompiendo por la gente, desde el presidente hasta el último funcionario, eso hay que decirlo. Ahora, esta gestión nos deja una enseñanza muy importante. Como toda crisis da oportunidad y da enseñanza, esto nos enseña que necesitamos el seguro de desempleo. Necesitamos crear institucionalmente, legislativamente, derecho positivo y no un derecho pretoriano como crear el seguro de desempleo para aquellas situaciones en que un individuo, no en una pandemia masiva, sino un individuo o dos queden desempleados sin ingresos. Bueno, que el Seguro Social en ese momento les asista compensando la pérdida de su capacidad de ingreso. Correcto. Ese es un tema muy interesante porque lo que acaba de decir, doctor, requiere una modificación sustancial de la Carta Orgánica del IPS. Y allí hay algunas reformas que hacer que se puede aprovechar y modernizar esa Carta Orgánica. Pero de esto vamos a hablar enseguida, después de la pausa. Vamos con Renan y escuchamos este hermoso tema. Muy bien, estamos de vuelta hablando con el doctor Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Es interesante, doctor, darle una tranquilidad al asegurado IPS y a la gente, que el IPS está preparado para cumplir con la gente con el tema de la compensación, inclusive hasta fin de año. Efectivamente, es un mensaje muy importante que hay que darle a los trabajadores formales que quedaron con suspensión de contrato del IPS. Perdón, ¿te podemos poner en pantalla mientras el doctor explica la placa? Sí, ahí está. Sí, efectivamente. Estos son los pagos. Haciendo proyecciones, hasta hoy, digamos, se ha gastado
47 millones de dólares. Quiere decir que hay un remanente de 53 millones de La dólares otra mitad. para alcanzar fin de año. Sí. Esa plata no es para IPS, digámoslo claramente, es para que IPS la transfiera a la gente, como dije recién medio coloquialmente, en ese ISAI que llega al bolsillo del trabajador. Y haciendo proyecciones podemos ver que si tomamos nomás la cantidad de personas, de pagos que hicimos en este cuarto pago, 44.000, 45.000, y sobre esa base proyectamos hasta diciembre, la misma cantidad, más los subsidios de reposo en sus diversas modalidades, a nivel de 10.000 por cada modalidad, estaríamos gastando cerca de 85 millones de dólares para diciembre. De los 100, todavía quedaría un remanente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La tranquilidad al asegurado de IPS de que la gestión del presidente Guetti y de su equipo es entregar ese dinero a la gente, hacerle llegar de la manera más rápida, transparente y controlable posible. Por eso mostramos estos números a la gente. Sí, sí, eso sí. Es muy importante. Es muy importante, es muy importante. Como es que dicen, la mujer de César no solamente tiene que ser, sino también parecer. Entonces es importante rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía. Doctor, el IPS es un instituto que pasó por muchas vicisitudes ya a lo largo de su historia, y en cada crisis va aprendiendo algo y modificándose, modernizándose. ¿Qué deja esta enseñanza? Recuerdo que cuando cayeron los bancos, el IPS pasó a ser casi un administrador de propiedades porque le quedaron muchos créditos que pudo cobrar solamente a través de hacerse de inmuebles. Bueno, fue un aprendizaje en ese momento. ¿Hoy qué le deja después de esta pandemia? Sí, como bien dijiste, en realidad en toda la historia humana, toda crisis genera aprendizaje o modificaciones importantes. Las guerras mundiales, etc. La crisis del 96 bancaria que se dio en Paraguay y que se tradujo en que el IPS pasó de tener 126 propiedades adquiridas como inversión inmobiliaria hasta ese momento a tener 1.100 propiedades. ¿Por qué? Porque los bancos que cayeron, al no honrar sus acreencias, entregaron inmuebles en dación en pago. Y pasamos a ser la inmobiliaria más grande en términos de activo físico, el IPS. Y ese no es el rol del Seguro Social. El Seguro Social no está para administrar inmuebles. En todo caso, habría que ver la forma de delegar eso en algún especialista, en alguna entidad especialista. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que con esa crisis lo que se aprendió es la importancia de diversificar las inversiones, de no tener todos los huevos en las mismas canastas. Cayeron 6 bancos y nos fuimos al demonio. Lo que hay que hacer es diversificar las inversiones, no solamente en entidades, sino también en diversos instrumentos financieros, no solamente ahorro a la vista, CDA, tener en muchos instrumentos, de manera que si te patea uno, vos puedas reaccionar con la otra reserva que tenga. Lastimosamente, de aquella época a hoy, estamos regidos por la misma ley en términos financieros. No podemos hacer una diversificación de instrumentos realmente importante que nos permita tener la tranquilidad de decir no tenemos toda la platita en los mismos 6, 7 canastos. No podemos todavía, hay que hacer una reforma legal. En ese contexto, en ese discurso de esta crisis que surge, y surge la necesidad más que nunca de atrevernos como sociedad a consensuar las reformas legales necesarias para poder responder a la gente en estas contingencias que se vienen y que son desconocidas en la historia previsional. El desempleo hasta hoy no nos pateaban la cara como ahora nos afecta. Y ni que hablar de los riesgos laborales, que son otro fenómeno. Cuando se crea el Instituto de Previsión Social, un riesgo laboral era caerse de una muralla de 2 metros. Sí. Hoy tenemos rascacielos, hoy tenemos contaminaciones, hoy tenemos agrotóxicos. El Seguro Social, en términos legislativos, sigue anclado en 1950, pero la evolución de la sociedad está en el 2030. Doctor, yo quiero hacer una propuesta porque se nos fue el tiempo, pero quiero volver a tenerlo, si usted me permite, y debatir un poquito sobre cuáles son las propuestas concretas para avanzar con una modernización y una captación de la experiencia por parte de IPS para todos sus asegurados en el futuro. Yo te digo que hay propuestas concretas
tal vez no tan consensuadas todavía, hay falta el debate social, Correcto. pero hay propuestas concretas, inteligentemente elaboradas por técnicos en seguridad social y que queremos presentarlas a la sociedad cuanto antes. Y este espacio está para eso, doctor. Así Muchas que gracias. está a su disposición. Agradecemos muchísimo su tiempo, su conocimiento. Creo que es la persona que mejor conoce el IPS. Y entonces nos comprometemos a tener ese espacio de debate aquí cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas Muchas gracias. Muy amable. El doctor Pedro Halley, entonces gerente de prestaciones económicas del IPS. Ese fue otro programa. Renan, por favor, en 8 días nos volvemos a encontrar aquí en Bocas del Tiempo por Noticias Paraguay.